¿Alguna vez te has sentido frustrado con Dios? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has visto tanta injusticia, tanto dolor, que levantaste la voz al cielo y preguntaste, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. De hecho, hay un libro entero en la Biblia que comienza exactamente con esa pregunta. Es el libro de Habacuc, una joya escondida que se atreve a hacer las preguntas difíciles que muchos de nosotros llevamos en el corazón. Habacuc fue un profeta que vivió en un tiempo muy oscuro para el pueblo de Judá. Imagina una sociedad donde la ley ya no protege al inocente, donde los poderosos abusan de su posición sin consecuencias, donde la violencia y la corrupción son el pan de cada día. La gente buena sufría, mientras que los malvados prosperaban. Y en medio de todo ese caos, lo más desconcertante era el silencio de Dios. Parecía que Dios se había olvidado de su pueblo, o peor aún, que no le importaba. Pero Habacuc no se conforma con el silencio. Él es un hombre que ama a Dios, pero que también ama la justicia. Y la aparente indiferencia de Dios lo desgarra por dentro. Así que el libro no empieza con una alabanza o una oración devocional. Empieza con un reclamo, una queja cruda y honesta dirigida directamente a Dios. Habacuc le dice sin rodeos, ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Pensemos en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido esa misma frustración? Vemos corrupción en los gobiernos, injusticia en nuestros trabajos, dolor en nuestras familias, y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Habacuc nos da permiso para ser honestos con Dios. Nos enseña que la fe no significa reprimir nuestras dudas o nuestro dolor. La verdadera relación con Dios es lo suficientemente fuerte como para soportar nuestras preguntas más difíciles. Y lo increíble es que Dios responde. No lo ignora. Dios le contesta a Habacuc, pero su respuesta es totalmente inesperada y francamente muy difícil de aceptar. Dios le dice, Estoy actuando, Habacuc, pero de una manera que nunca imaginarías. Voy a levantar a los caldeos, un pueblo cruel, impetuoso y violento, y los usaré como mi instrumento para juzgar la maldad de Judá. Imaginen el shock de Habacuc. Es como si le dijeras a alguien que sufre por la delincuencia en su barrio que la solución será traer a una pandilla aún más peligrosa para que ponga orden. La respuesta de Dios parece crear un problema moral aún mayor. ¿Cómo puede un Dios santo y justo usar a una nación impía y sanguinaria para castigar a su propio pueblo, que aunque pecador, era menos malvado que los caldeos? Esta respuesta desconcierta por completo al profeta. Y por eso, Habacuc presenta una segunda queja. Esta vez, su argumento es más teológico. Le dice a Dios, tus ojos son demasiado puros para ver el mal, no puedes tolerar la maldad. Entonces, ¿por qué guardas silencio mientras el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué toleras a estos traidores? Habacuc está luchando por reconciliar lo que sabe sobre el carácter de Dios con lo que está viendo en el mundo. Es, en este punto de tensión, que Habacuc hace algo muy sabio. Habacuc no está dudando de la existencia de Dios ni de su santidad. Lo que no entiende es su método. En lugar de rendirse o caer en la amargura, decide esperar una respuesta. Sube a su torre de vigilancia como un centinela y dice, estaré atento para ver qué me dice el Señor y qué he de responder tocante a mi queja. Esta es una lección poderosa para nosotros. Cuando no entendemos los caminos de Dios, la respuesta no es alejarnos, sino acercarnos más, esperar y escuchar con atención. Y Dios vuelve a responder. Esta vez, la respuesta es el corazón de todo el libro, y uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Dios le dice a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le asegura que su plan de justicia se cumplirá.
Puede que no sea en nuestro calendario. Puede que parezca lento desde nuestra perspectiva limitada, pero es seguro. Y luego, Dios pronuncia la frase que cambiará la historia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta es la clave. En medio de un mundo caótico e impredecible, donde los impíos parecen tener el control, la supervivencia y la victoria del justo, no dependen de su fuerza, de su ingenio o de su capacidad para controlar las circunstancias. Dependen de una cosa: su fe. Su confianza inquebrantable en el carácter y las promesas de Dios, incluso cuando no pueden ver cómo se cumplirán. Vivir por fe no significa negar la realidad del sufrimiento. Significa anclar nuestra esperanza en una realidad superior: la soberanía y la bondad de Dios. Dios continúa su respuesta a Habacuc pronunciando una serie de 5 ayes o juicios contra los caldeos y, por extensión, contra toda forma de maldad. Dios condena la codicia insaciable, la ganancia injusta, la violencia, la humillación del prójimo y la idolatría. Deja claro que ningún imperio construido sobre la injusticia y la opresión permanecerá para siempre. La arrogancia humana tiene una fecha de caducidad. Dios le está mostrando a Habacuc que Él ve todo. Ninguna lágrima, ninguna injusticia, ninguna maldad pasa desapercibida. El juicio vendrá, pero llegará en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Nuestro llamado no es entender cada detalle del plan divino, sino confiar en el planificador. Y esto nos lleva al capítulo final, donde ocurre una transformación asombrosa. El tono de Habacuc cambia por completo. Ya no hay quejas, ya no hay discusiones. El capítulo 3 es una oración, un salmo de alabanza y confianza que nace de su encuentro con Dios. Habacuc comienza diciendo: «Oh Señor, he oído tu palabra y temí». El conocimiento de los planes de Dios no le dio arrogancia, sino un temor reverente. En su oración, Habacuc no se enfoca en sus problemas presentes. En cambio, elige recordar. Recuerda las obras poderosas de Dios en la historia de Israel. Recuerda cómo Dios dividió el mar, cómo guió a su pueblo por el desierto, cómo derrotó a sus enemigos. Al recordar la fidelidad y el poder de Dios en el pasado, su perspectiva sobre el presente cambia radicalmente. Su corazón se reordena. Entiende que el mismo Dios que actuó con poder antes, sigue siendo el mismo Dios hoy. La fe de Habacuc ha madurado. Ya no es una fe que exige respuestas, sino una fe que descansa en la persona de Dios. Y es aquí donde llega a una de las declaraciones de fe más extraordinarias y conmovedoras de toda la Escritura. Habacuc declara: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación». Esto es increíble. Habacuc está diciendo que incluso si todo se derrumba, si pierde su sustento, su seguridad, todo lo que es visible y tangible, su gozo no dependerá de sus circunstancias. Su gozo estará anclado en Dios mismo. Su alegría no viene de la bendición, sino del dador de la bendición. Esta es una fe que ha pasado por el fuego y ha salido pura. No es optimismo ciego, es una confianza profunda y probada. El libro termina con esta poderosa afirmación: «El Señor Dios es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar». Habacuc comenzó en el valle de la desesperación y la duda, pero a través de su lucha honesta con Dios, termina en las alturas de la confianza y la adoración. Dios no solo le dio respuestas, le dio a sí mismo, le enseñó que Él es suficiente. La historia de Habacuc es nuestra historia. Nos enseña que está bien tener preguntas, está bien luchar con la duda, pero la respuesta no está en encontrar todas las explicaciones, sino en aferrarnos al carácter de Dios. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la elección de confiar en medio de ellas. No vivimos por lo que vemos, que es temporal y confuso,
Vivimos por lo que creemos, que Dios es bueno, que es justo y que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si te has sentido identificado con la lucha de Habacuc, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. Dale like al video y quiero que hagas algo especial. Comenta una sola palabra, la palabra fe. Al hacerlo, no solo declaras tu propia decisión de confiar, sino que nos unimos como comunidad, orando unos por otros para que Dios nos enseñe, como a Habacuc, a caminar por fe y no por vista, y a encontrar nuestra alegría y nuestra fuerza solo en Él, sin importar las circunstancias. Gracias por acompañarnos.